Esto es Conciencia Orientadora, un programa para el fortalecimiento de los valores para la vida. Queridos amigos, feliz y bendecido día para todos. Gran abrazo, que el Padre y Madre Creador me los bendiga. Como siempre, estamos acá sabrosos, conversando, reunidos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y Madre Creador, que es ese ser maravilloso, que usted puede llamarlo como quiera, Yohet Bohet, Alá, el gran arquitecto del universo, la gran fuente, el campo unificado, el Akash, papá, hay unos que le dicen el viejo y otros hasta el señor Conchiva, como usted quiera. Él está allí, vive dentro de nosotros y se presenta cada día, incluso en medio de las adversidades, de las tribulaciones que todos vivimos, a propósito de eso, fíjense ustedes, quiero tomarme estos minutos, no para hacer un editorial, porque ustedes saben que este programa, el formato no es ese, pero sí para compartir una reflexión. Hay un salmo, que es el Salmo 23, que es una belleza, que dice: aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón. Y al verlas voy sin miedo, la mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, según la versión de la Biblia que tenga usted. Lo que quiero compartir es que, a pesar de los momentos difíciles, ¿sí?, el sol sale. Tengo un gran amigo que fue mi tutor, fue mi jefe también hace muchos años, a quien quiero mucho, el gran Mario Corro, hijo, que siempre decía: Javier, llueve y escampa. Llueve y escampa. A pesar de todo, llueve y escampa. Y sabemos que aunque uno siente una cosita aquí incómoda, que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí?, aunque uno siente aquí una cosita incómoda, no olviden que llueve y escampa. No olviden que llueve y escampa, y que las cosas en algún momento cambian de posición. Nada es eterno, nada es estático, absolutamente nada. Y nosotros no somos árboles, estamos llamados a cambiar, a evolucionar y a crecer. ¿Cómo? Bueno, de eso creo que también vamos a hablar hoy un poco con un invitado de lujo que tenemos. Se llama Armando Marcano. Arturo Marcano. Armando mi padre. Bueno, fíjate tú que no estamos tan lejos. Arturo Marcano. Él dice que es licenciado en historia, yo creo que es historiador. Él dice que es licenciado en bibliotecología, yo creo que él es bibliotecólogo, ¿sí? Porque bueno, es así, pero también es coach y es curioso y lee mucho y le interesa el bienestar, ¿sí? El bienestar. Y él nos va a hablar hoy sobre la alfabetización emocional. Para esto también contamos con la presencia de dos excelentes seres humanos. Nada más y nada menos que la profesora Zoraida Pacheco, orientadora también como quien les habla, docente y coach, y es maestra de el ilustre Marcano. O sea que, ella vino a ver si lo que le enseñaba funciona, y se trajo la regla para darle los palmazos en la mano. Conductismo puro. Querida profe, feliz día. Y quien es uno de mis grandes amigos, fui su profesor, y gracias a él, pues, hay cosas interesantes que estoy comenzando a ver y a descubrir. Se trata de Lisandro Hernández. Bienvenidos todos, bienvenidos. Gracias. Todos. Siempre es bueno tener damas en nuestro programa, en este espacio, que como siempre, está para ustedes, para que puedan aprender, para que puedan disfrutar. En la dirección general, Carolín Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón. Y como cada sábado, llevando el timón, el gran Ángel Bravo. Sí, señor. El gran Ángel Uriel Bravo. Quien baja fader, sube fader, mueve para acá, se pone los audífonos, está pendiente, toma las fotos y hasta silba mientras está manejando los controles. Gente buena, bonita. Y su servidor y amigo, el profesor Javier Reinaldo Pérez, que cada sábado les acompaña con muchísimo respeto, amor y cariño. Así que, sin más nada que decir, quiero darles por ahora, quiero darle la bienvenida nuevamente a estos tres ilustres venezolanos que nos acompañan el día de hoy. El sistema de clasificación de Dewey se inventa ¿en qué año? 1900. ¿Y se le han hecho algunas actualizaciones hasta ahora? De hecho, hasta ahora es automatizado. Ah, bueno, eso buenísimo. me encanta. Buenísimo. Porque antes eran 3 librascos que uno sí, señor, revisaba, y ahora lo haces directamente digital, ¿no?
¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Aún estoy en eso. Ok. Aún estoy en Y eso. después de 15 años se dio a conocer un estudio sobre el manto de Turín, sobre el sudario de Turín y el desconocido que pudo haber estado envuelto en eso, pues tiene menos de un día. Te pregunto esto, bueno, pues por tu condición de bibliotecólogo y de historiador, porque todo aquel que investiga y todo aquel que se preocupa es un historiador, pues ojo, por el tema. ¿Sí? Por el tema. Es Sí. un historiador, entonces tú eres un historiador. Ahora, que hay quizás gente con unas características distintas, no te resta mérito para eso, bienvenido. Un millón de gracias. Pues, Gracias por esta invitación. Bienvenido. Sí, y por tu cordialidad y por esa bienvenida a mí, a Soraya y a Lisandro aquí a tu programa. Con gusto, pues. Gracias. Vamos a hacer una conversación sabrosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además un sábado en la mañana una conversación sabrosa. Así es. Chicos, el tema emocional y la alfabetización. Venezuela necesita de tu ayuda. Acúdete, estamos esperando. ¿Te acuerdas del Sono Estudio? Claro, que era como, bueno, claro. ¿cómo mezclamos nosotros eso con un tema tan interesante, pero tan particular como el tema emocional? Cuando dices mezclamos, ¿a qué te refieres? ¿La historia, ¿Cómo? la bibliotecología? Pues es que todo va de la mano, fíjate Sí, tú. yo te tengo la respuesta. Tengo el Sono Estudio, que es la representación del proceso educativo. Sí. Uno ponía el disco Sí. y entonces ya la gente comenzaba a escuchar. Sí. Están los libros de texto que es para poder entender Claro. qué era lo que decía Pablo, Freud, la cosa, Sí, para acá, sí, toda la sí. cuestión. Pero el tema histórico, porque es que por una emoción se han hecho grandes cosas pues Bueno. a favor de la humanidad, pero también se han hecho otras que han terminado siendo un desastre. Pero Javier, es que fluimos en una emoción. Claro que sí, Cuando totalmente. Cuando tú dices, no tengo ninguna emoción. Ya, Mentiroso. Mucho cuando dice, ¿y cómo te sientes hoy? No tengo ninguna emoción. No, eso no existe. Siempre estamos dentro de una emoción o fluimos en una emoción. ¿Me explico? Cuando dice, bueno, se hacen grandes cosas, no se hacen grandes cosas. Ya sé lo que se hace de la emoción en la que se encuentra. Cuando hablamos de la mezcla, yo creo en la biblioterapia. Otros dicen, no, eso no existe. Pero quienes no han estado en un momento determinado en una determinada emoción y le entregan un libro, o compran un libro, o leen un libro, y en ese libro resuelven algunas incógnitas que tienen o que padecen, y a través de él mismo logran canalizar. Entonces ahí diría, ahí mezclé una cosa junto con la otra. En el tema de historia, bueno, creo que toda emoción tiene su historia. Inclusive la emoción en la que tú fluyes, mayormente a la que te es más conocida, es una emoción que tiene su historia. Probablemente la asumiste de la casa viendo un modelaje de uno de tus adultos representativos en la que tú tomaste o copiaste el modelo de esa emocionalidad de manera inconsciente, por eso hablamos de introyecto. ¿Me explico? Entonces, cada emoción también tiene su historia. Creo que te combiné dos. Y que lo diga Miranda y Napoleón. Mira, Miranda y Napoleón. Y Roosevelt, Churchill, está. Entonces, tú dices que ¿qué es la emoción? Una guía para la acción. Es una guía para la acción. Una información que se emite para que se tome una acción determinada. Como sucedía pues nuestros antecesores, que aparecía entonces el león, el tigre, lo que fuese, el dragón, lo que fuese. Entonces se emite, se suma una información, él la procesa y procede segundo. Y aparece la guía para la acción, te defiendes, corre, además porque aparece el neuroquímico ahí que te dice qué vas a hacer, si vas a correr, te vas a paralizar, te vas a entrar a puño. Entonces desde ahí aparece pues toda la información que el humano ahora en este tiempo pues utiliza de otra manera en función del campo en el que está viviendo, teoría de campo. Muy bueno. Eso está, y ojo, es un punto interesante. Ahora, cada ser humano tiene una carga química que varía y hace que las emociones sean distintas en relación a un mismo hecho. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Creo que te entendí. Ok, o sea, tú tienes una carga A de un químico X y yo tengo una carga A del mismo químico X, pero tu cantidad es mayor que la mía. Eso determina que mi reacción ante un hecho o que mi emoción sea
con la misma se dé con la misma intensidad. No, yo creo otra cosa. Ajá. Quiero que aquí me acompañe Sora. Cada quien interpreta lo que interpreta. Claro, claro, Cada quien escucha lo que escucha. claro. Cada quien mira lo que mira. Y eso hace que yo, en esa interpretación de ese mismo elemento, ella lo ve de una manera distinta, lo siente de una manera distinta, Claro. lo percibe de una manera distinta, y en consecuencia, el chorro de neuroquímico, como tú le dices, es mayor o menor en función de lo que cada uno de nosotros está percibiendo en un momento determinado e interpretando en un momento determinado. Y los permisos que se dé cada quien, porque como hablábamos que tú decías anteriormente, ¿cuál es allá en entonces, en mi momento, que me permitían y que no? Entonces, no grites, entonces el grito se me queda aquí. Claro. Y lo Y tiene usted, la claro. adrenalina puede ser Claro. disparada igualmente. Claro. Pero ¿qué pasa? A mí me dijeron no grites, Claro. o no llores, o no pelees, o no digas. Entonces, ¿cuáles son los permisos que me doy? Entonces, regula mi respuesta. Claro, Ante un hecho. ante un hecho. Hay una regulación, hay una mano puesta en el pecho y hay una orden directa. No hagas esto, no hagas aquello. Y eso, si se vuelve un acto repetitivo en mi infancia, entre los 0 y los 7 o los 5 años, pues según la teoría que uses, se convierten en conducta el resto de la vida. Sí, fíjate qué interesante eso que estás diciendo, porque nosotros somos nuestras creencias. Claro, Tú eres la creencia en lo que crees. claro, Nosotros los artistas llamamos los introyectos. Introyectos o las creencias es algo que tú te consumes en un momento determinado, inclusive con la edad que tienes. Lo tragas y queda instalado allí. Hasta que no te das cuenta que él existe, no lo puedes manejar o gestionar. Entonces cuando tú dices de 0 a 7, todas las creencias que estás recibiendo desde que naciste, el rosadito, el azulito, el muñequito, la pistola, la muñequita, etcétera, etcétera, te dan una respuesta determinada ante un hecho determinado cuando tienes una edad determinada. claro. Entonces, a veces de adulto, y de adulto muy adulto, nos encontramos con una creencia que ni siquiera es tuya, que la tomaste en tu casa, ¿me explico? Ujú. En tu hogar, Ujú. pero que probablemente la trajo a tu hogar uno de tus dos adultos representativos, madre o padre, que quién sabe dónde la tomó, ¿me explico? Claro. Entonces tú estás funcionando o operando a través de una creencia que Que no tiene era ni- probablemente, no sé, 100 años, 300 años. Yo hay días que me consigo haciendo cosas y digo, esto es de mi madre. Y es de mi madre, porque bueno, fui mi adulto representativo. Y es de mi madre y me capturo haciendo eso. Las creencias no tienen por qué... las creencias, lo que creo con las creencias, yo lo que creo con las creencias es que ellas se renovan o deben ser renovadas. Y renovadas para que tú puedas tener una actuación óptima en un momento determinado. Si tú operas con una creencia que fue de tu tatarabuela en el siglo XVIII, cuando la aplicas en el XXI, pues te das cuenta que vas a tener probablemente dificultades en donde la aplicases. ¿Ves? Porque el mundo cambió, o cambió la sociedad, y inclusive cambió el campo donde estás aplicando. Entonces, para poder ser eficaz, efectivo, eficiente, productivo, todo lo que tú quieras, necesitas revisar y actualizar tus creencias. Pero además una creencia te da, como te dije, una actuación determinada. Y esa creencia, por supuesto, permea o filtra el evento que estás sintiendo o experimentando, y en consecuencia la emoción va a estar asociada a esa misma creencia. No, y que ojo, sin duda, y no estamos conversando acá para la crítica. No vale. No, quienes nos ven y nos escuchan, tengan esto claro. Estamos en un diálogo abierto, en un diálogo sano, porque es que es un tema que para muchos no es fácil, y yo se lo comentaba pues a el ilustre Marcano. O sea, este es un tema para muchas personas espinoso por la cuestión emocional, porque es que no es fácil para nadie reconocer que hay trabajo por hacer en el tema emocional. A todos nos toca, a todos, absolutamente todos. Estamos conversando con Arturo Marcano, con la profe. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Armando Marcano. Armando Marcano. Ya se fue. Ya se fue. Y también mi mamá. Ah, Mi bueno. mamá fue mamá y papá. Wow.
qué cuento. Estamos conversando con el ilustre Arturo Marcano, con la profe Pacheco y con el gran Lisandro, que en cualquier momento pues toma la palabra. Vamos a escuchar un tema musical y ya hablemos con más analfabetización emocional. Miren, uno no sabe, pues, como dice el gran Arturo, qué tiene aquí adentro hasta que lo identifica. Bueno, profe, pero da miedo. Hay que hacerlo. Hay que echar para adelante. Y recuerden, llueve y escampa. Ya volvemos. Tal cual. Ya regresamos con Conciencia Orientadora. Conciencia Orientadora. Tema sabroso, un clásico. Hoy hemos pues puesto a su disposición unos temas maravillosos, pues como antes se decía, pues Ángel está pinchando los discos, están muy sabrosas las canciones, están buenas, ya vamos a disfrutar más adelante de otro. Ilustre Arturo, alfabetización emocional. Has hablado sobre la estructura, sobre lo que es una emoción, sobre las creencias. Ahora, ¿cómo es el proceso de alfabetización? Yo creo que comenzamos por reconocerlas, distinguirlas, me decía Sora, distinguir las emociones, gestionarlas en mí para poderlas reconocer en el otro, que es finalmente de lo que se trata, ¿no? Y como yo te decía en principio, ahora hablamos de alfabetización tecnológica. ¿Y qué? Bueno, aprender a manejar la tecnología que estamos utilizando y que está en boga, incluyendo pues ahora las redes sociales y todo lo demás. Y la digitalización y el trabajo híbrido que se llamamos. Y la educación virtual. Fíjate que hay toda una alfabetización en torno a eso. Y en eso andan las organizaciones públicas y privadas. En el tema de alfabetización tecnológica para los que sus empleados puedan producir en concordancia con lo que espera esta. Igualmente en las universidades con la educación virtual. Pero antes de eso, yo diría, y creo que también ahí Soledad me apoya, para enfrentar esos cambios, esas transformaciones, ameritamos entonces una alfabetización emocional. Porque ¿qué significa realmente cambio o transformación? El tema de transformación y cambio no es más que un carrusel de emociones. Cuando tú estás atravesando un proceso de cambio, lo que aparece en ti y lo que hace que ese cambio sea bien o no, más gestionado, es como tú, en efecto, reconoces, distingues la emoción en la que estás viviendo para que puedas hacer uso de la misma y no ella de ti. Y tú hablas de eso en un momentico. Y cuando yo digo, para que tú hagas uso de ella y no ella de ti, es que la emoción, como bien decía Soraya, aparece rapidito y solita. Y yo puedo pasar un buen tiempo, un buen rato, aunque ellas son específicas y reactivas y contagiosas, pero yo puedo pasar un buen rato una emoción sin darme cuenta que estoy en esa emoción. Y aunque ya tiene manifestaciones físicas, no la distingo. Entonces no sé que estoy bravo, no sé que estoy rabioso, no sé que estoy iracundo, pero estoy actuando en consonancia, o en concordancia con ella, o en congruencia con ella. Cuando yo la puedo distinguir, inmediatamente que aparece, y mientras antes mucho mejor, yo digo, bueno, estoy rabioso y ¿qué me produjo esta rabia? Inclusive ese reconocimiento de la misma hace que yo accione de acuerdo a lo que ese neuroquímico espera, y entonces o tome las medidas necesarias para decir, esto que me está pasando en este momento, esta emoción que tengo en este momento, no es sirve para este fin. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Ok. Entonces, cuando la reconozco en mí y soy capaz de reconocerla en el otro, también digo, pero es que ahí está en la raya, se le puso la cara roja, comenzó a sudar, los ojos se le pusieron chinos. O sea, hay unas microexpresiones que son fabulosas. Los ojos se le pusieron chinos a Javier. Entonces, ¿qué hago en este momento? ¿Lo sigo punzando o dejo que Javier recupere? O inclusive le puedo pedir, Javier, respira, cruza los brazos, de manera tal que yo pueda ayudarte en esa propia gestión. Y es el proceso empático. Cuando soy capaz de reconocer mi emoción, reconocer la emoción del otro, en efecto, mi dominio relacional contigo va a ser mucho mejor, por supuesto. ¿De acuerdo? Y creo que, como decíamos hace un momento, las decisiones que tome van a ser más conscientes cuando tengo el darme cuenta de la emoción en la que me estoy desempeñando en un momento determinado. ¿Qué me dices tú al respecto? Una cosa interesantísima sobre el punto, y es que no hay emociones buenas o malas. Desde allí, desde eso que estaba planteándonos Arturo, que bienvenidas las emociones que me permiten darme cuenta de mí, que me permite hacer esa mirada hacia adentro, lo que estoy sintiendo es esto, y voy a actuar en consecuencia. Entonces,
realmente Gracias. bienvenidas las emociones y vamos a quitarle ese manto de que hay emociones malas, ¿no? Usted sabe que Son buenísimas porque me hablan de mí. y lo comentábamos también, profe, y lo dijo pues el ilustre, si uno entra y sin ánimos de ofender a nadie, que quede claro, solo son ejemplos para poder pues ilustrar. Cuando una persona decide ingresar a la vida religiosa consagrada, por ejemplo, o cuando alguien decide tomar la vida castrense, ¿sí? Hay una serie de elementos que llevan a eso, profe. Hay gente que le llama reprimir, yo no sé si es el término correcto. Ustedes que son especialistas en la materia me dicen, no, profesor, no es así, ok. Pero no es tan fácil manifestar una cuestión. No es tan fácil, pues, manifestar una emoción porque yo estoy dentro de una estructura a la que yo debo responder porque hay una línea de trabajo, gracias, ilustre, a una línea de trabajo o hay un patrón de conducta que representa tales o cuales cosas. Pero somos emociones, como bien lo dice usted, somos emociones. Entonces, no es malo molestarse, no es malo sentirse mal, valga la redundancia, no es algo negativo estar triste o no estar de acuerdo o el enfado no es malo. Ahora, la cosa está en cómo lo gestionamos, creo yo. Claro. Y eso tiene que ver con la alfabetización emocional. Yo diría, para complementar eso que estás diciendo en este momento, Javi, en la emoción está la clave. Ok. Okay. Apréndete eso como un mantra. En la emoción está la clave. Porque cuando tú te das cuenta que esa emoción que estás sintiendo te puede llevar a una acción determinada, entonces, si tienes conciencia de esa emoción, la acción que vas a tomar va a ser mucho más efectiva. Y ahora tengo otro mantra, te lo voy a regalar. El silencio es prudencia e inteligencia, y ese me encanta. Porque yo tengo una reacción muy rápida, o al menos me doy cuenta muy rápido de dónde estoy metido. ¿Ok? Entonces, cuando ya digo, voy a guardar silencio. Y después que guarde ese silencio, yo decido si lo digo o no lo digo. Por lo general, Javier, ya no lo digo. Porque me di cuenta en ese procesamiento de la Te he trascendido yo. que eso no... Usted Esto está en es otro nivel. ¿Qué pasó? conciencia orientadora. Usted ha llegado a un nivel alto, compadre. Yo no sé si estoy alto o bajo de un lado. Claro del que otro. sí, porque es que tú sabes, es que tú tengas a alguien al frente que te provoque decirle lo que y tú digas, yo por prudencia guardo silencio. Silencio, el silencio es prudencia e inteligencia. No, déjame pensar si se lo digo. Y puedo pensarlo o sí se lo voy a decir. Y eso último, sí se lo voy a decir o no se lo voy a decir, es asertividad. Y hoy por hoy, hablar de asertividad es hablar de inteligencia emocional. Y punto. Y punto. Porque la asertividad me permite decir lo que siento, lo que pienso, sin agredir al otro, pero sin agredirme. ¿Me explico? Y ahí puedo entonces evacuar la emoción que quiero evacuar. Pero ¿cómo se lo digo? ¿En qué momento se lo digo? ¿Qué palabras utilizo? ¿Y qué emoción acompaña eso que te voy a hacer o decir? Entonces yo creo que hay una cantidad de cosas que estaban como aisladas y ahora logramos engranarlas para que hagan efecto una alfabetización emocional. Un amigo que ahora me hace el favor de hacerme una asesoría, por amor, periodista también, me decía, quítale el término de alfabetización porque la gente no quiere que le digas analfabeto. Yo le dije, mira, déjame pensarlo, porque en efecto, si yo desconozco la tecnología que están usando en este momento, puedo tener un grado de analfabetismo en ese sentido. Pero ¿cuántos en efecto conocemos cuántas emociones existen? ¿Cuántas emociones existen, Javi? Las básicas. ¿Cuáles son las básicas? Tristeza, ira, amor. Puedes Fíjate tú, puede son ser enfoques. clasificado, claro. Hay un enfoque que dice que son 6. Okay. En unas incluye el amor. Okay. Otros dicen que no.
Unos incluyen el asco, otros dicen que no, otros incluyen la sorpresa, otros no. El que más conocemos es tristeza, miedo, rabia y alegría. Tristeza, miedo, rabia y alegría. Tristeza, miedo, rabia y alegría. Okay. Las cuatro básicas. Otros meten otras más y hablan hasta de 6. En la que aparece el amor, a veces el asco y a veces la sorpresa. Pero yo tengo ahora un emocionario en YouTube y tengo definida más de 100 emociones. Y otros hablan hasta de 300. Que son las primarias, las secundarias, las combinadas. Otros hablan de emociones buenas, emociones malas, otras facilitantes, otras no facilitantes, es decir, o sea, hay un montón de etiquetas, pero finalmente lo que estamos hablando es que sí existe más de 4 emociones que son las combinadas. La ira, por ejemplo, es una emoción combinada o exacerbada, como lo es la euforia, ¿ok? Mañana escribo sobre el descontento, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, son emociones, otros dicen sentimientos, pero ¿cuántas emociones en efecto yo logro distinguir, conocer y en consecuencia actuar? El resentimiento, la resignación, fíjate tú, la gente no sabe ni siquiera las primeras básicas, no las reconoce, y en consecuencia si no las distingue no las reconoce. Entonces fluye una emoción sin saber que estoy en esa emoción, y hago lo que hago desde esa emoción, porque como decía Soraya, no es que yo estoy sin emociones, no. Estás todo el tiempo fluyendo en una emoción. Saber distinguirla, conocerla, reconocerla y actuar en consecuencia es un tema de alfabetización. Hay países donde ya dentro del estudio formal en la primaria, los niños o los estudiantes ya ven el tema de alfabetización emocional como una materia obligatoria. Que ojalá nosotros podamos tomar ese ejemplo. Ojalá podamos tomar ese ejemplo. Chicos, vamos a oír un tema y continuamos. No se vaya, anote, acuérdese. Antes eran 4, después y ahora ya van por 300. Nosotros somos así. Ya volvemos por aquí por www.tneoradio.com. 8 años de éxitos, @TNO Radio, @Conciencia Orientadora, @Soy Pérez Javier. Ya volvemos. Ya regresamos con Conciencia Orientadora. Estamos de vuelta con Conciencia Orientadora. Señores, estamos aquí conversando sabroso mientras que sonaba tema de Santana, Samba para ti. Miren, hay tantas ideas, hay tanto que decir. Por eso es que yo invito a la gente, miren, reúnanse. Bueno, pero que no tengo plata, reúnanse. Agarren una panela de papelón, cómprense 1 kilo de limón y pónganlo, pues, y pónganle a remojar y pónganle hielo y reúnanse. Llévese unas hojitas, un lápiz, un bolígrafo y ponga musiquita como la que se escucha aquí sabroso. Y reúnase con la gente y converse. Eso no puede perderse. Eso no debe desaparecer, porque en esas conversas como la que estamos teniendo hoy acá, surgen grandes ideas y uno aprende. A mí me están dando hoy una clase maravillosa sobre la alfabetización emocional y mucho de lo que él está comentando creo que también resuena conmigo y con usted que nos está viendo, que nos está escuchando y dirá, bueno, pero ¿y cómo hago yo para que mi marido o para que mi esposa escuche esto? Bueno, ya ahí es una cuestión personal y queda de parte suya que se interese por este tema, que invite a la familia, porque es que hay mucha literatura ilustre, sí, claro. y en el mundo hay gente pues que se especializa en eso. En Venezuela tenemos a Arturo, que ya nos dará todas sus coordenadas para los talleres, y con la profe también, que es su maestra y vino hoy, como les dije, pues a revisar que su alumno te da, profe. Así es, profesora, así es, que no, pues a revisar que el hombre haga como es la tarea. Miren, alfabetización emocional. Alfabetización emocional para no ser una persona que desconoce, para no herir susceptibilidades, que desconoce el tema. Herramientas, estructuras que nos permiten manejar nuestras emociones, primero identificarlas, como dices tú, para luego poder entender qué es lo que está pasando conmigo.
en los primeros estudios eran 4, amor, era rabia, tristeza, miedo y alegría. Exactamente, y alegría, y ya van por 300. Ahí están las emociones combinadas, están las primarias, están las de... o sea, hay todo un mundo. Entonces, mire, que usted no vive en emoción, mentira. Eso es mentira. Lisandro, ¿cómo estás? Muy bien. Contento como siempre. Atención. Sí, como no, esto es una clase espectacular. Gracias pues por permitirme este espacio, traerlos acá, perdón, pues a Sí, bueno. Conciencia Orientadora. Sí. Creo que es un tema interesantísimo, ilustre, que nos da y que nos permite entendernos mejor. Bueno, si me permites, yo conozco a Arturo de hace unos 8 o 9 años. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Él era un coordinador mío, o sea, era mi jefe. En varias ocasiones se acercó, conversamos acerca de lo que era la planificación y la ejecución de la actividad de trabajo. Y luego, recientemente, volvimos a encontrarnos, compartimos, y yo he visto su dedicación y su abnegación al tema de la alfabetización emocional. Ha sido persistente, ha sido muy auténtico en esa fórmula. Creo que hay que hacerle un reconocimiento que es válido, pues, en este momento que él pueda expresar esto acá es una muy valiosa oportunidad, creo que para él y para todos los que lo estamos escuchando, igual que la profesora Zoraida, que la acabo de conocer, pero estoy muy agradado con su presencia. Sí, quería solamente agregar algo y más a modo de pregunta que a modo de aporte, ¿no? Sino es el tema, lo acabas de mencionar cuando estábamos en la pausa, el tema de la ética, la moral y la ética, ¿no? Porque las emociones fluctúan entre esos dos lugares, ¿no? Si es que son lugares, por ponerlo de alguna manera, son lugares internos y externos de la personalidad humana. ¿Cómo se maneja el tema de la emoción y dónde se ancla la emoción al tema moral y ético? Si hay una sustancia, que yo creo sí la hay, pero es una posición muy personal, hay una sustancia que subyace a la emoción en toda la especie humana, incluso en las otras especies animales, pero específicamente las que nos compete a nosotros, que somos los seres humanos. ¿Cómo se ancla la emoción al tema moral y ético? ¿Y cuál es esa sustancia que ustedes han logrado identificar como terapeutas? Si hay valores y principios, entonces hay creencias. Creo que te lo respondí. Sí, ahora justamente con el tema de los valores y los principios, si entonces la creencia va a ser cuestionada o va a ser trabajada de alguna manera, puede pasar que los valores y los principios cambien de lugar, cambien de posición, desaparezcan. Mira, los principios y los valores varían con el tiempo y con el lugar. De hecho, hablamos de la moral victoriana. No es. Hay valores que son que no varían, pero hay principios que van variando con el tiempo y con el lugar. O sea, los principios nuestros, fíjate que hablan de unos principios en las organizaciones y varían de una a otra y las renovan con el tiempo. En este momento que estamos entrando en una era digital durísima, muchas organizaciones están revisando su misión, su visión y sus principios y valores. O sea, que son sujetos al tiempo y al espacio. Fíjense ustedes, qué maravilla eso. Usted, profesora, que es mujer, que ha tenido que crecer en una sociedad como la nuestra tan compleja, ¿no? Que es latinoamericana, ya sabemos cuáles son más o menos los matices, no lo voy a decir aquí, no es nada nuevo que yo voy a decir, que la gente sabe. ¿Qué cree usted que ha cambiado en los últimos 25, 30 años con respecto a la valoración de la mujer y la función de la mujer dentro del hogar venezolano, por ejemplo? Me desvío un poco del tema de la alfabetización, pero tiene que ver con la moral y los principios. Sí, bueno, mira, realmente hay un bagaje inmenso de, inclusive artículos y todo, de cómo ha cambiado la postura, la visión, el enfoque hacia la mujer en Venezuela. Yo no creo que haya cambiado. Yo no creo que haya cambiado mucho, porque tradicionalmente nosotros, y tú lo decías al principio, el matriarcado venezolano
¿cuántos hogares son gerenciados, sustentados por Sí. las mujeres? La mujer es el palo fuerte en muchísimos hogares. Y eso ha sido tradicional, madre sola, madre soltera, dándole un montón de energía a esa familia. Entonces, bueno, sí, realmente ha habido instituciones, hay el Estado, ONG trabajando. Sí, hay un trabajo por hacer, pero se está haciendo. No hay, para mí, mi percepción es que no ha habido un cambio sustantivo en ese sentido. La mujer sigue siendo el palo fuerte en muchísimos hogares y en las clases populares, y te lo digo con conocimiento de causa, participo en una ONG en Katia. En general, la jefe del lugar son mujeres, inclusive en presencia de los maridos. Y el tema emocional, entonces, ¿qué papel juega aquí? El tema de las emociones, ahí es donde quería llegar. Ajá. Bueno, siempre dicen, no, es que el machismo, pero, y te estoy hablando a título personal y de la experiencia de este trabajo en comunidades, el machismo viene de las madres. Claro, totalmente. Las mujeres somos las machistas. Totalmente. Porque ¿Verdad? ese hijo, si yo soy la que marco la pauta, Claro. yo soy el jefe de hogar, entonces pasan cosas como esta. Fulanito, el varón, que no tienda la cama, que no recoja, porque eso es para las niñas. Y tenemos una anécdota buenísima que siempre cuando trabajamos con mujeres la contamos, es la mamá que le dice a la niña que ella tiene que lavar su ropa interior. Y la niñita de 13 años le dice, yo voy a lavar mi ropa interior cuando él lave la de él. Bueno, pero es que fíjese una cosa, el padre Alejandro Moreno lo dice, la hija prolonga o viene a prolongar el trabajo de la madre y el hombre a ser el protegido de la madre. O sea, nosotros vivimos en una sociedad matricentrada, totalmente. Bueno, pero es que hay varias culturas, sí, hay varias culturas, pero tenemos eso acá. Y eso forma parte, y visite usted, gracias Ángel, está muy bueno eso, podemos tomar una foto y eso está excelente, gracias. Y hago una prueba, al azar, pues de 100 hogares tome una muestra, el 30%, y haga, pues haga ¿cómo se llama? Ay Dios mío, señor, una encuesta, gracias, ilustre, pues haga una encuesta, pues un par de días pues en cada hogar y usted se va a dar cuenta que lo que dice pues que lo que estamos hablando es cierto, es la mujer la que manda. Entonces, el tema emocional, yo creo que pudiéramos también preguntar lo siguiente, fíjate tú que va de la mano pues, con lo que estás comentando, que es muy bueno. El tema emocional para la mujer y el tema emocional para el hombre, dos enfoques diferentes, un mismo sentimiento, sería el título periodístico. Ahora, ¿cómo lo ve o cómo lo aborda cada uno desde esa esquina que Zoraida dice? O sea, porque es que, o sea, y yo se lo escuché a un padre audista hace muchísimos años, el tema no es lo que te pasa, el tema es lo que hace con, pues, el tema es lo que hace, claro, entonces tú dices, estamos ubicados al norte de América del Sur, bueno, profe, pero ¿y qué tiene que ver eso? El clima es fundamental para el desarrollo de la personalidad de cualquier ser. Este mismo geográfico. Claro que sí. Dos, somos una puerta de entrada. Aquí vino y sigue llegando mucha gente. Entra y salen, somos tránsito. Cuando éramos Capitanía General era así. Nosotros nunca fuimos concebidos como una nación. Y caemos en el tema histórico. Nosotros fuimos un cuartel siempre. Cuba fue Capitanía General. Pero entonces teníamos pues el Virreinato de Colombia, caballeros, pues dígame usted, bueno, el de la Nueva Granada, pues en ese momento, pero también en México. Entonces, eso ya nos da una visión particular de lo que iba a ser nuestra sociedad.
Luego, bueno, sí, con la llegada en el siglo XX, porque en periodos anteriores también hubo migración, pues hubo una mezcla, se dio todo el fenómeno maravilloso. Pero sigue, creo yo, sigue existiendo ese, ojo, y no es un gen, sigue sigue apareciendo, perdón, sí, es que eso es una característica, yo no sé si es el nombre correcto, que son especialistas ustedes, es esa manera de ver las cosas. Usted no va a llorar, carajo. Claro. Usted no me va a llorar porque usted es un hombre. Eso es cultural. Claro, eso es cultural. es un tema cultural. Entonces, Claro. no hay hombre que llore, no hay mujer que no pase coleto, no hay... El famoso chiste ese de que el lugar de las mujeres, la cocina. Claro, totalmente. Entonces, llegamos al siglo XXI, en donde hay un choque, en donde pasan todas estas cosas que ya venían gestándose en el siglo XX. Eso es importante decir. Entonces, ahora el rol del hombre cambia. Bueno, de hecho se habla ahora de la nueva masculinidad. Exactamente, el nuevo rol. Entonces, somos hombres que lavamos, planchamos, fregamos. Atienden al bebé. Cambian pañales. Entonces tú dices, sí tiene que ver el tema emocional. Claro, es transversal. Totalmente. Transversal. Ahora, ¿cómo lo aborda el hombre y cómo lo aborda la mujer y el otro? Según su experiencia. No, yo lo que creo que tú me estás hablando, los hombres son de Marte, las mujeres Son son de de Venus. Yo creo que eso es un libro que tenemos que leer y discutir. Mírate ahí, Javier. Estamos conversando, fíjense ustedes, gracias Ángel por eso. Lisandro Hernández, Arturo Marcano y la querida profesora Aida sobre un tema importante, la emoción, la alfabetización emocional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estamos justamente en esto. Sí, mira, creo que, ya lo decía Soraya, y tú mismo lo has ratificado, y Lisandro, que ese tema cultural donde ellas tienen una, así los hacen saber, una función, y así son educadas, y ellos otra, y así son educados, de ahí comienza a marcarse el tratamiento de la emoción. Entonces, ahora, un hombre no llora. ¿Qué le estás diciendo al niño cuando un hombre no llora? Bueno, mira, cástate la emoción de la tristeza. Un hombre no tiene miedo. ¿Quién dijo miedo? Entonces un hombre no tiene miedo. Mientras que a él le permiten el llanto, la rabia, la tristeza y la alegría, a él no. Desde allí entonces comienza tu alfabetización emocional. Lo demás, te lo dejo a tu interpretación. Es otra cosa. Gracias por eso. Miren, el tiempo es implacable. Oro, sí. Y ya hemos llegado por el día de hoy al final del programa. Sin embargo, el espacio está a la orden. Yo creo que esto da para varios episodios. Claro que sí. Vamos a hacer una segunda parte. Sí. Porque es que es importante, mi gente. Es importante Y que... necesario. Totalmente, porque forma parte de... O sea, uno no puede, como se pensaba antes, ahogar las penas en esas bebidas, ¿sí? Espirituoso. Espirituosas. O ir a esos sitios a, pues, cumplir con la necesidad biológica. No. O sea, hay toda una estructura que nos permite ahora, ¿sí? En el siglo XXI, primero entender, saber qué es lo que está pasando con nosotros, para luego buscar una solución. Así que esto está sobre la mesa. No quiero finalizar sin que des tus coordenadas para que la gente te ubique. En Instagram, Facebook, LinkedIn y en YouTube, Arturo Marcano Conversa. Ok, Arturo Marcano Conversa. Sí, yo quiero decir además que esta tarde, a las 5 de la tarde, en el Instagram, tengo un Instagram Live con el doctor médico psiquiatra Danilo Martínez sobre el síndrome de Ubris. Ok. Está cordialmente invitado también a conversar con el doctor Danilo, que es extraordinario. Gracias. Y bueno, búsquenme en las redes como Arturo Marcano Conversa y me van a encontrar. Perfecto, gracias. Mi profe, gracias. A ustedes. Gracias pues por esta oportunidad. Creo que ha sido un programa, como digo yo, nutritivo. Emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando. Lisandro, como siempre, gracias. Gracias a ti, Javier. Agradecido y bueno, Agradecido a ti por esta hora que se fue tan rápido, sí, ¿verdad? que se va volando. Porque La gente faltaba el se va café y el refresco, la cerveza, y decimos toda la tarde. Yo me quito los zapatos y hablamos toda la tarde. Muchísimas gracias a todos, a ustedes como siempre.
Gracias. Millón de gracias. Gracias por la sintonía, gracias por preferirnos. Y será entonces hasta la próxima semana. Nos vamos con alegría. En la dirección general, Carolín Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón. Y en el control técnico el día de hoy, como cada sábado, el gran Ángel Uriel Bravo. Que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Seguimos adelante. Venezuela nos necesita sanos. Arriba voluntad. Hasta la próxima semana. Esto fue Conciencia Orientadora.